mucho durante esta mañana. Gran experiencia la de Mugares y entenderéis por qué cuando se habla de Mugares se habla de I+D, de creatividad. Y en este caso creatividad también aplicada al mundo del vino de Jerez, como vinos de absoluta vanguardia en la gastronomía. Bueno, pues vamos a continuar y voy sin descanso. Vamos a la siguiente ponencia, siguiente contenido, que creo que aquí a todos nos va a interesar también bastante. Quiero pedir la presencia en el escenario del Teatro Villamarta al siguiente ponente y a sus invitados y acompañantes a esta sala. Muy bien, pues Borja Beneito, Carlota Iglesias, Iván Cerdeño e Ismael Álvarez, bienvenidos. Os espero en este escenario, no sé por dónde van a salir, pero aparecen. Bueno, ya veo aquí a Borja por uno de los laterales. Bueno, falta micrófono, pero si Carlota, Ismael, los tenemos. A Iván Cerdeño. Ya lo único que faltaba que se me perdieran los ponentes, ¿eh? Borja, bienvenido. Un fuerte aplauso para este grupo de ponentes que viene ahora. Iván, Carlota y me falta Ismael. Ismael, que lo tenemos aquí. Vale, estupendo. Oye, bienvenido. ¿De qué va esta ponencia? Ahora nos van a sacar donde os vaya a sentar. No os preocuparos, no vaya a estar de pie en este escenario. A ver, Borja Beneito, que es el ponente de este contenido. No se me ocurre otro adjetivo o cómo definirlo, pero Borja Beneito es un disfrutón de la gastronomía, de la vida en general, del vino también, por supuesto. Coautor de uno de los libros fundamentales de las últimas publicaciones gastronómicas en España, que habla de esos templos del producto, que muchas veces lo usamos mucho en redes sociales, pero realmente no lo hemos pateado, no lo hemos comprobado y es una perfecta guía de disfrute para unos restaurantes realmente muy valiosos en ese sentido. Bueno, yo siempre digo, he tenido la oportunidad de presentar a Borja en otros congresos, en otras ponencias, y yo siempre comento de Borja para que entendamos que es una de las personas más influyentes en el mundo de la gastronomía, al menos en España y fuera de ella, que lo importante no es que tú tengas el teléfono de Borja, lo importante es que en la agenda de Borja esté tu teléfono y tu contacto. Y eso es así. Bueno, le acompañan 3 profesionales que tienen y que gustan y que quieren, de alguna manera, hacer que el cliente en un restaurante disfrute del vino. Y ellos lo ejercen con su trabajo, con sus locales y demás. Pero aparte son 3 disfrutones también del mundo del vino. Al final, el tema de esta ponencia es la experiencia del vino en el restaurante, como profesionales y también como clientes. Bienvenidos, ¿vale? Carlota es la sommelier del restaurante Cabanas en Lalín, en Galicia. Un poco nos representa a toda esta generación de sommeliers gallegos que en gran medida, responsabilidad del Ingavi, están. Ismael ha estado 10 años al frente de la sommeliería del restaurante Nerúa, con una estrella Michelin, allí en el Guggenheim de Bilbao, y ahora está en una de las últimas aperturas más interesantes de Madrid, que es Chispa Bistro. Y Iván Cerdeño tiene un restaurante, 2 estrellas Michelin en Toledo, en los alrededores de Toledo, y que es también, le guarda muchísimo cariño, hace un gran trabajo con nuestros vinos de Jerez allí en la bodega de su restaurante, y que también es un disfrutón del mundo del vino en los restaurantes. Así que se va a servir, para que tengáis una copa en la mano, un oloroso de muy cortita tirada de la bodega Faustino González, oloroso Cruz Vieja, y que vamos a compartir con todos los que os acompañan en esta tertulia, en esta charla. Borja, el micrófono es tuyo, adelante. Muchas gracias, Pepe. Se oye fenomenal. Bueno, a mí, Pepe, cuando me propone el tema de la charla, o de la mesa redonda,
no se me ocurrió mejor. Dije, y para mí debería ser estas tres personas. Porque representan muy bien, o sea, a nivel geográfico, a nivel demográfico, lo que está pasando, ¿no? Es decir, si al final el restaurante es el escaparate del vino y es donde el cliente está más abierto, más receptivo, yo creo que sois tres perfiles muy buenos. Carlota, pues por ser de lo que yo llamo el clan gallego, de maravillosos sumilleres, y está en un entorno urbano. Isma, porque tú has estado en Bilbao, has estado en Madrid, y esa parte contra el mundo rural, una visión más urbana. Y luego yo creo, Iván, tú eres un rara avis, luego hablaremos un poco, pero para mí eres un rara avis porque eres un cocinero al que le gusta el vino. Y eso, lamentablemente, es algo complejo, ¿no? Los cocineros, cuando la comida y el vino deberían un poco ir por el mismo camino, pues es difícil ver a verdaderos cocineros o grandes cocineros aficionados verdaderamente al vino, ¿no? Entonces, yo quería, o sea, la idea es tener una conversación lo más distendida posible. Entonces, bueno, yo quería romper un poco el hielo con una pregunta, y es: ¿en qué medida creéis que el vino mejora o influye en la experiencia gastronómica, ¿vale? En un restaurante. Carlota. Hola a todos. Ay, no sé si... ¿Sí? ¿Se escucha? Vale. Pues nada, la verdad es que yo creo que el vino es el colofón final de una experiencia. Al final yo creo que en los restaurantes ahora mismo hay muchísimas ofertas gastronómicas, y yo creo que en ciertos restaurantes a los que las personas vamos, nos dirigimos tanto como consumidores, yo misma, buscamos experiencias, no solo ir a comer. Entonces yo creo que el vino al final es el colofón de una experiencia que buscas cuando vas a este tipo ya de restaurantes en los que sabes, en los que hay una carta, pues en la que puedes disfrutar. Vamos, yo creo que es el ciclo de la experiencia gastronómica. Sí, al final es muy importante porque yo no concibo el vino fuera de la gastronomía. O sea, el vino es cultura, el vino es paisaje, el vino es historia, el vino son raíces. Entonces, es gastronomía. O sea, es un producto que está vinculado a la cocina, que está vinculado al servicio, que está vinculado incluso a lo que pasa en el restaurante. O sea, muchas veces incluso las bodegas de los restaurantes forjan la historia del propio restaurante, ¿no? Entonces, para mí es una parte súper importante. O sea, no concibo ir a comer sin tomar una copa de vino, igual que no concibo ir a comer muchas veces sin tomarme un trozo de pan. Estamos a ese mismo nivel, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre lo he visto en casa. Yo tengo la suerte que vengo de una familia de viticultores, de cuidadores del campo, y en casa el vino era algo fundamental. En casa de mi abuelo, del abuelo Toria, o sea, la botella de vino estaba en la mesa como estaba el tenedor y el cuchillo. Era algo que era fundamental, ¿no? Entonces, era algo muy manchego, ¿no? Eso. Y es algo que está dentro, ¿no? de casa, y no esa connotación muchas veces que parece que es como algo tan especial. No vamos a abrir una botella de vino porque tenemos que celebrar. No, hay que abrir una botella de vino porque hay que comer, ¿no? No podemos celebrar solo con vino. O sea, entonces yo creo que es gastronomía, es fundamental, ¿no? Es parte de nosotros, de las historias que pasan en torno a una mesa. Bueno, pues en mi caso, yo en el restaurante no entiendo la gastronomía. Para mí la gastronomía es comida y vino, igual. Los cocineros creo que abordamos el vino de una manera completamente diferente a como lo abordan los sommeliers, porque bueno, pues donde vosotros analizáis de una manera muy purista y muy... Nosotros, en donde vosotros veis defectos, en muchos casos hasta nosotros vemos virtudes, ¿sabes? Es muy diferente la manera de entender. Creo, yo hablo con Michael, tenemos la suerte de tener a Michael allí de sommelier, que ha estado aquí en Aponiente durante muchos años, y bueno, él me ha introducido muchísimo en los vinos de Jerez, él es un apasionado, y bueno, ya digo, cuando probamos los vinos juntos, yo me doy cuenta que el análisis es completamente diferente. El análisis es completamente diferente porque esa acidez volátil y ese tipo de cosas de las que él me habla, yo las encuentro maravillosas. Yo digo, yo no sé, digo, a lo mejor es el sentido disfrutón también que podemos tener, pero yo no encuentro defectos al vino, le encuentro virtudes o caminos diferentes. Yo creo que es dos maneras diferentes
la del sommelier, la del cocinero, de entender los vinos. Nosotros luego, además, no, ese tipo de vinos que me dan, oye, está muy subido de aceite y con... Yo, como soy hipervinagrero, al final, que es la evolución lógica de un vino, ¿no? Pues yo lo encuentro siempre virtud. Digo, es que a mí esto me gusta esta acidez, me gusta que esté un poquito subido, tal, para ciertas cosas, pero es verdad que es diferente la manera de ver un vino de un sommelier a un cocinero. Pero bueno, eso es maravilloso, cada uno encuentra las virtudes y los defectos a su manera, pero ya te digo que lo abordamos de maneras diferentes. A mí me interesa mucho profundizar en esa parte, porque claro, Pepe me decía, no, es que tú eres un disfrutón y tal. Y yo, ya, pero tú, o sea, y aquí va una pregunta para vosotros, pero que también está relacionada con la parte física, ¿no? Y es cómo, o sea, o qué ganchos utilizáis o de qué forma afrontáis la seducción del cliente con el vino, sabiendo una cosa, porque claro, hablabas de un aspecto técnico versus uno, digamos, más hedonista, ¿no? Pero cuando uno va a un restaurante, al margen de cómo se haya despertado ese día, que también eso puede influir, sí, normalmente hay, o sea, es también ponerse donde está el cliente, porque el cliente puede buscar, incluso el mismo restaurante y la misma persona, cosas diferentes según el día. Puede buscar hedonismo, con lo cual es disfrute, puede buscar academicismo, es decir, entender de una forma más técnica, etcétera, puede buscar simplemente descubrir cosas nuevas, o puede buscar incluso el etiquetismo, ¿no? Entonces, claro, también eso pasa en la parte gastronómica física, es decir, al final hay veces que un cliente te va a ir a comer y a analizar, y otras veces a simplemente dejarse llevar. Entonces, ¿cómo afrontáis esa parte de la seducción del cliente según sus estados de ánimo, según lo que busque, etcétera? Bueno, a ver, es una labor muy complicada, la verdad, porque no sé si estás de acuerdo tú, Ismael, que al final somos los que estamos así más en sala, bueno, y tú al final en cocina también, pero al final tenemos que ser un poco psicólogos. Es decir, tienes que, como decías tú, interpretar cómo viene el cliente, qué le apetece, qué no le apetece, que no te, a lo mejor viene pues con un día disfrutón y tú vas cauto y de repente pues incluso, no ofendido, pero a lo mejor puede decir, oye, que vengo aquí a que me abras etiquetas, lo que hablabas tú antes. Entonces sí que es verdad que es complicado lo de poner todo, bueno, encaminarlo. Una vez que ya lo pillas, que ya ves, pues a lo mejor bueno, pues su actitud, pues ya puedes, yo en mi caso lo que voy haciendo, pues intento ir increciendo, ¿no? Es decir, al final tú empiezas de una manera más humilde y viendo cómo el cliente se comporta ante lo primero que sacas, o puedes ir hacia arriba. A mí me cuesta, al final yo, lo que decías tú, es un restaurante pequeñito de la zona del rural. Sí que es verdad que cada vez viene más gente a disfrutar del vino, porque ahora ya estamos en unas 1.500 referencias y bueno, pues eso al final hace que la gente se traslade, pero también tengo otro público que aún no está en ese punto. Entonces, pues, y lo que intento es que vayan hacia ahí, pero claro, si empiezas ya en un nivel muy alto, a mí por lo menos lo que me pasa, los puedes asustar y a lo mejor pues le creas rechazo al vino, no te vuelven a pedir o te piden la carta y no quieren volver a saber de ti porque no quieren salir escaldados. Entonces sí que es verdad que yo desde mi perspectiva lo que intento es empezar desde la humildad, a lo mejor lo más sencillo, y dependiendo de cómo reaccione, pues ya me puedo, eso mismo, encaminar. Luego, sí es verdad que cada sumiller somos un mundo, ¿no? Al final somos personas que tenemos una manera de comportarnos y de actuar, igual que los cocineros. Cada cocinero cocina de una forma. Y eso es algo que muchas veces se nos ha exigido, que tengamos ese abanico de versatilidad tremendo. Yo, por ejemplo, la parte académica del vino es algo que rechazo. No la entiendo, no la comprendo, no me siento cómodo en ella. Entonces, cuando la gente busca esa parte técnica, académica, voy a decir igual una barbaridad, o de pin en la solapa, a mí me asusta. Salgo corriendo, no me interesa. ¿Por qué? Porque yo necesito que la gente esté dispuesta, en cierto modo, a escuchar y a entender historias, el por qué ese líquido está en esa copa, qué ha sucedido para ello.
el tiempo que tiene en barrica, el tiempo que tiene de volátil, tal, a mí es algo que no me interesa en absoluto. Me asusta, rehuyo de ello. Entonces yo creo que además es lo que hace único a las experiencias, cuando tú intentas vincular a los clientes con la parte emocional, hasta el punto que ellos se quieran dejar, claro. Entonces tú tienes que estar dispuesto a poner el punto final antes o después. Pero es muy importante que ellos entiendan, que le den ese valor, y yo creo que es lo que hace único y especial cada proyecto, cada productor, cada copa, y contextualizar que ese vino está ahí por algo y está en ese momento por algo, ¿no? Entonces eso es precioso, porque al final trabajamos en sitios donde no cubrimos solo la necesidad básica de alimentar, cubrimos también esa parte de experimentar, de disfrutar. Y mucha gente que hace incluso esfuerzos por venir a visitarnos. Se tienen que ir con la sensación de que eso aquí y hoy estaba hecho para él. Eso es súper bonito, ¿no? Es lo más especial. Entonces, a mí me parece que hay que persuadir de esa manera. Luego, cuando viene un cliente que quiere etiqueta, pues ahí tienes un trabajo que es nulo, es fácil. O sea, es abrir el vino y que te dejen tomar una copa. Ya está, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que hay que ser también inteligentes y tener ese pequeño apartado para ellos, ¿no? Que es algo que también es muy vanidoso. O sea, abrir grandes etiquetas es un ejercicio de vanidad tremendo que a todos nos encanta y no es malo, ¿eh? La vanidad controlada puede ser muy disfrutona. Entonces, es fácil, ¿no? Son clientes que no te... O sea, es que lo tienes hecho, lo tienes hecho. Pero hacer algo especial o convertir un vino súper humilde, súper modesto, de un señor que a veces te da vergüenza pagar la botella porque dices tú, es que esto no puede ser tan barato, ¿no? Decir, bueno, pues te lo voy a poner hoy aquí y te voy a explicar por qué te estás bebiendo esto con este plato y en este momento. Eso es súper bonito, ¿no? Bueno, yo creo que realmente nosotros tenemos suerte, tenemos muchísima suerte, porque cuando la gente viene a nuestras casas, vienen de una manera muy entregada, Y bueno, pues es cierto, oye, puede haber vinos que te puedan gustar más y vinos que te puedan gustar menos a lo largo de una comida, como te puede pasar con los platos. Pero yo creo que eso la gente lo entiende, lo entendemos nosotros cuando vamos fuera. Yo creo que al final lo importante es la sinceridad y entregarte un poco al cliente, ¿no? Y decirle, oye, mira, esto es lo que hacemos, esto es lo que representamos, lo que queremos hacer en casa. Pero bueno, puede haber vinos que te gusten más y que te gusten menos. Pero es verdad que tenemos la suerte que en nuestras casas la gente viene a dejarse llevar, Y bueno, pues hay veces que aceptamos, hay veces que no, pero pasa en cocina y pasa en sala. O sea, es una cosa que es normal. No conocemos el gusto personal de cada persona que entra por la puerta. Eso es muy difícil. ¿Qué intentamos? Estandarizar lo máximo posible y, sobre todo, intentarles explicar cómo entendemos nosotros la cocina, cómo entendemos el vino en nuestra tierra. Y bueno, pues eso tiene el riesgo de decir, oye, pues a ti te pueden gustar unas cosas, a mí me pueden gustar otras, pero yo creo que yendo de una manera abierta y sincera con el cliente, oye, pues estos somos nosotros, ¿no? A partir de ahí, yo creo que todo es permitible. Me refiero, oye, no le vas a dar un vinagre para tomárselo, pero yo creo que, bueno, pues que dentro de eso, pues tú planteas tu propuesta y, por supuestísimo, joder, pues si das 15 vinos en un maridaje o das 12 platos, no todos te van a gustar de la misma manera. Pero yo creo que afrontarlo de una manera normal, sincera, y neutral, o sea, de entregar lo que tenemos. Yo creo que el cliente con eso, para él es suficiente. Yo creo que el cliente ya no necesitamos sorprender siempre al cliente. Yo creo que con hacer un trabajo de cariño, de cuidado, de estar pendiente de él, de intentar transmitirle un territorio, una tierra, una manera de entender los vinos, de entender la cocina. Yo creo que con eso el cliente es feliz. Y bueno, pues lógicamente pues hay platos que te gustan más, hay platos que te gustan menos, hay vinos que te gustan más y hay vinos que te gustan menos, pero pasa con todo en la vida, o sea, es así. Joder, Iván. ¿Cuánto sentido común tienes? Y qué difícil verlo por ahí. Estoy de acuerdo, pero también hay muchos males en todo esto o que cuentes de una forma tan fácil. Llevamos 20, 25 años donde el cliente
se ha tenido que, de alguna forma, asistir casi a una exhibición del ego de los cocineros. Es verdad que las cosas van cambiando. Ya te está pasando, ¿eh? Ya te está pasando. Y sigue pasando, sí, sigue pasando. Creo que ahora estamos viviendo algo parecido en la coctelería, donde de repente el coctelero está completamente por encima del cliente, y yo creo que sí que ha habido unos años donde el sommelier también, de alguna forma, y sigue pasando, de alguna forma buscaba estar por encima del cliente, o que esa parte de descubrir o de narrativa estuviera por encima de esa persuasión, pero casi forzada, ¿no? Y donde casi el cliente tenía que pasar por el aro de una forma un poco forzada, ¿no? ¿Cómo veis eso? ¿Creéis que eso ha sido así? ¿Cómo veis que está ahora? ¿En qué fase estamos con todo este tema del sommelier por encima del cliente y demás? ¿Hemos aprendido de los errores? No. No, sí, hemos aprendido. Yo creo que eso realmente es que no tiene ningún sentido. Vamos a ver, al final el protagonista real del restaurante es el cliente. O sea, nadie puede estar por encima del cliente. Todos tenemos que estar al servicio del cliente. O sea, nadie se puede llevar la percepción de que hay un cocinero que no te quiere cocinar esto porque no... Oye, eso no puede pasar, ¿sabes? Ha habido un momento que se nos ha ido la olla y tanto con los sommeliers, los cocineros... pero yo creo que es eso, que al final lo que debemos pensar realmente, que el protagonista del restaurante es el cliente y tenemos que trabajar para él. No podemos trabajar para el ego del sommelier o para el ego del cocinero. Eso es un desastre. Eso es un desastre. Yo creo que es eso, es ser normal, ser sinceros con tu propuesta, oye, esto es lo que hacemos y si no te gusta, pues podemos cambiar, es que podemos cambiar, es que podemos, oye, este plato no te gusta, devuélvemelo y te pongo otro. Claro, pero esa naturalidad y esa psicología y esa empatía durante muchos años no ha sido así en la sumillería. Yo ¿no? es que tengo la suerte de venir, mi abuela era churrera, mi madre cocinera y bueno, pues yo he entendido siempre la gastronomía como hacer feliz al cliente. Creo que es eso, cuidarlos desde que entran por la puerta, estar pendiente de ellos, a nivel vinos, a nivel atención, a todos los niveles. Yo creo que es lo más importante. Oye, al final la gente viene a nuestra casa y nosotros somos anfitriones. Pues desde que entran por la puerta, lo más importante es que estén bien, es lo más importante. Y yo creo que en ningún momento se nos puede ir tanto la olla como pensarnos de decir, no, el que está equivocado es el cliente y el que tengo la razón soy yo. ¿Cómo lo ves, Ismael? Sí, yo creo que además vivimos en la era de la maxi-información. Tenemos una sobreinformación sobre un montón de cosas y hay que tener cuidado. Lo comentamos muchas veces. A veces te enfrentas a clientes que controlan mucho más que tú absolutamente de todo, por bagaje, por capacidad. Sí, entonces sí que es verdad que venimos de una era donde hemos tenido ese protagonismo. Ha sido un foco también muy fugaz, o sea, porque yo creo que enseguida ha pasado, ¿no? O sea, pero sí que hemos tenido un momento donde éramos estrellas de rock and roll. En el mundo de la cocina yo creo que ha durado un poco más, ¿no? Y hemos amortiguado un poco el paso, pero yo creo que también va cambiando porque también las circunstancias van cambiando. O sea, quiero decir, hay clientes que consiguen más vino que yo. No sé cómo puede ser posible. Ciertas botellas ellos tienen más que yo. Entonces, eso sí que te hace entender que no estás en una posición de privilegio, sino que estás en una posición de servicio, que es diferente, ¿no? Que no servilismo, que también es muy diferente. Entonces, yo creo que va cambiando y sobre todo es bueno que haya pasado, porque hace 20 años, ¿quién quería ser sommelier? Nadie. O sea, no había escuelas de sommelería. O sea, eras un raro. Yo cuando decidí ser sommelier hace 16 años, mis amigos me decían, ¡jo, qué guay, vas a estar todo el día bebiendo vino! No, es que no es eso, ¿sabes? O sea, pero también nos ha ayudado para profesionalizarnos. O sea, las modas siempre también son buenas porque inician una corriente de que la gente quiere hacer eso. Lo que pasa que luego la moda hay que moldearla y hay que ajustarla a la realidad. Y es la parte luego dura y difícil. Pero yo creo que con el tiempo va pasando. Yo lo he visto, yo he bajado de Nerúa de tener una carta de vinos inmensa a trabajar en un bistró en Chueca de 9 mesas y decir, mira, es que no voy a tener más de 200 referencias.
y he pasado de las 2000 a las 200. Y ha habido mucha gente que me ha dicho, jo, ¿y eso para tu ego cómo ha sido? Digo, pues ha sido sanar, ha sido curar, ¿sabes? Estoy tranquilo, tengo a todos mis niños en fila y bonitos siempre, y antes igual no, ¿no? Entonces, va cambiando la tendencia, yo creo también. Pues yo un poco lo que decía Iván, al final yo también vengo de una familia de hostelería, mi familia se lleva dedicando desde el año 74, soy la tercera generación, y sí que es verdad que yo desde mi perspectiva, yo siempre lo vi como intentar agradar al cliente lo máximo posible. A mí una experiencia personal que tuve que al final me chafó un poco lo que hablábamos antes de lo de las experiencias a nivel gastronómicas y demás, que pidas una botella de vino, o lo que decías de no te cocino este plato, pedí una botella de vino y que para mi mesa no la había y la mesa de al lado se la estaba bebiendo. Entonces, claro, en ese punto, yo ahí fue cuando yo me di cuenta y dije, a mí me acaba de pasar esto y me acaban de chafar la experiencia. Yo en mi restaurante, si tengo una carta de vinos en la que reflejo 1500 referencias, hombre, algunas se me puede acabar, evidentemente, y todas estas cosas. Pero ¿quién soy yo para decirle al cliente que viene, que es lo que decía también Ismael, de que quizás incluso que sabe el doble que yo porque es maravilloso y aparte y que quieran venir igualmente a mi casa, eso es increíble? ¿Quién soy yo para decirle que no a esa botella o a otra persona? Me refiero, o no tiene que ser alguien que sepa más, ni mucho menos. Entonces, yo en ese aspecto sí que es verdad que estoy muy de acuerdo contigo que al final yo creo que tenemos que ir de la mano al final con el cliente. Y, por ejemplo, en la situación de Galicia, sí que es verdad, como decías tú, el grupo que tenemos, pues es muy bonito porque al final estamos mezclados sumilleres, estamos mezclados bodegueros y es maravilloso porque vamos a la par. A lo mejor antiguamente sí que es verdad que había como un estatus en el que no estábamos igualados, pero ahora, sin embargo, la sensación que tengo yo es que vamos todos pues a la par. Sí, la comunidad, ¿no? Tenéis hay yo creo que también ha habido una evolución en la parte de la gastronomía, que es el preguntarse, yo creo que cada vez un modelo más de huir del lujo o de la simbología iconoclasta clásica del lujo para ir a algo más de conciencia, ¿no? Es decir, cuando vamos a un restaurante, preguntarnos qué comemos cuando comemos o qué bebemos cuando bebemos, ¿no? Es decir, como una parte de pasar de lo tangible a lo intangible, donde todas esas historias que decías antes, Isma, son parte de lo que te llevas a casa. Igual no pesa o igual no te ha llenado el estómago, pero sí que te ha llenado el cerebro, ¿no? Entonces, desde luego la cocina se utilizó con los productores, con los ingredientes, etcétera. En el mundo del vino, yo creo que es bastante evidente también que está habiendo un traslado, quizá luego hablaremos de la inflación en el vino, pero está habiendo un traslado por decirlo de alguna forma, del estatus o del etiquetismo hacia buscar historias, ¿no? Y a veces casi demasiado, y te tienes que saber casi hasta cómo se llama el nieto del productor y el nombre del perro, ¿no? Pero ¿cómo? Y para mí la pregunta es, dentro de ese mundo de las historias y de los intangibles, y sobre todo para vosotros dos, ¿cómo se lleva en un lugar urbano y en un lugar rural, ¿no? O sea, ¿cómo es el cliente? ¿Participa de todo esto o qué busca y cómo podéis trabajar eso? Mira, a mí me pasaba una cosa hace años, cuando yo estaba trabajando en Ramón Freixa, fue cuando empezó todo el boom de los vinos de Madrid, ¿no? Que parece que llevamos toda la vida bebiendo vino de Gredos, pero tiene una historia como muy corta, tiene una historia de 15 años apenas. Y era muy curioso que los clientes que venían y les intentabas ofrecer un vino de Madrid, te miraban y te decían, oh, pero con la contaminación que hay aquí, ¿cómo puede haber vino? Y yo decía, bueno, es que el vino no se hace en la Castellana, hay unos parajes naturales a una hora que son espectaculares, ¿no? Entonces, sí que es verdad que yo he visto también, o sea, porque Bilbao era algo ficticio, ¿no? Yo al final, trabajar en el Guggenheim te da una proyección de cliente internacional que es tremendo, que eso es otra historia. Cómo un cliente noruego se enfrenta a una mesa no tiene nada que ver como un cliente nacional se enfrenta a una mesa. Entonces, bajar a Madrid, encontrar el Madrid que he encontrado 10 años después también ha sido muy distinto, ¿eh? Llevo un año y todavía estoy en ese periodo de adaptación de todo lo que ha pasado.
Y yo creo que, por ejemplo, ahora mismo la capital está en un punto de fiebre enorme, de querer abrir cosas. Yo me sorprende que no me piden Riberas del Duero o Riojas, o sea, es como, qué guay. Y es, ¿qué ha pasado en Madrid, sabes? O sea, Madrid como que se ha dinamizado un poco. También es verdad que tampoco tengo muchos Riberas del Duero, no me los pueden pedir, pero quiero decir, pero no los echan de menos, no me lo echan en cara de, oye, no tienes esta zona, no tienes esta... Y es como, o sea, se ha abierto la mente y hay una alegría a la hora de abrir botellas que a mí me emociona mucho y estoy diciendo, qué bonito, ¿no? Qué bonito está, cómo la gente, claro, estás en una urbe y cómo cada uno tiene, ¿no?, esa estructura sobre el vino tan distinta, pero como contentos, como que no van a lo clásico, no, es que este es el vino que siempre he bebido en casa con mi padre y lo tengo que seguir bebiendo ahora. No, o sea, la gente se está dejando llevar un montón y eso es maravilloso para nosotros. La verdad es que, bueno, al final yo como gallega soy gran defensora de los vinos gallegos. Los vinos gallegos, hasta en Galicia, lo que más se conoce son los blancos, los tintos son los grandes conocidos. Aún cuesta mucho vender un Rías Baixas tinto o un Ribeiro. Ribeiro tinto, hay gente que aún está con el Ribeiro de taza turbio. Entonces sí que es verdad que, por ejemplo, a mí en este caso, yo también lo veo, lo que decías tú, a mí no me pasa con los vinos gallegos, no con los de Madrid, pero me está pasando ahora. Imagínate cómo vamos allá, aún nos cuesta. Sí que es verdad que como el Instituto Galego do Viño está haciendo un trabajo increíble, del que fue también profesor Isma varios años, está haciendo un trabajo increíble en Galicia y está posicionando mucho a los personajes, a los sumilleres gallegos y también a los viticultores y demás, nos están poniendo en el mapa. Pero sí que es verdad que yo lo que veo es que ahora cada vez, por ejemplo, en mi restaurante lo que más se demanda pues es probar tintos gallegos que la gente que no conoce, vamos, básicamente. O sea que en realidad más o menos coincidís en que, que hay una madurez y una gran evolución por parte del consumidor. Yo creo, pues que es verdad que las cartas de vinos en los restaurantes representan el territorio o intentamos representar el territorio, pero luego siempre hay vinos indispensables, estés donde estés, y ahí es donde entra el Jerez, ¿sabes? Ahí es donde entra el Jerez, ¿sabes? El Jerez puede estar en una carta de Galicia, puede estar en una carta porque son vinos mágicos, son vinos únicos y aunque intentemos representar nuestra tierra, que por supuesto es lo más importante, tener una identidad, intentar, que la gente que viene a Toledo, en nuestro caso, pues intente ver Toledo en todas sus expresiones, ¿no? A nivel cocina, que lo que están viendo por el ventanal sea lo que están comiendo, lo que están sintiendo al beber, pero sí que es verdad que dentro de eso hay vinos tan especiales que estés donde estés en el mundo tienen que estar en una carta presente y ahí es donde entra el Jerez. Yo creo que pocos vinos son más mágicos que el Jerez. Yo creo que la magia que tiene el Jerez lo tienen muy pocos vinos y pues estés donde estés, yo creo que hay que haber Jerez en cualquier carta, ¿no? Yo justamente iba a entrar con la parte del Jerez. Pero yo creo que también hay como un decalaje, como un gap, un vacío entre lo que decimos los amantes de los vinos generosos y la realidad. Y el consumidor, percibe, ¿no? el visitante de restaurantes. Es decir, tú en redes sociales parece como que toda España bebe vinos de Jerez y luego me gustaría saber que nos contarais cómo es la realidad. Cómo es la realidad. Si supone un reto para vosotros, también entiendo que ese mismo reto supone una satisfacción cuando el cliente los prueba y los integra dentro de su... Y sobre todo me interesa mucho quizá una lectura tuya doble, Madrid-Bilbao, y luego también en Galicia, ¿no? Es decir, también por climatología, por tipología de gustos, o sea, ¿cuál ha sido el reto y también cómo lo has defendido, ¿no? Sí, mira, en Bilbao era casi un milagro que alguien te pidiese un vino de Jerez por voluntad propia. Era casi imposible. Pero sí que es verdad que también muchas veces tenemos que entender que si una persona no ha probado Jerez en su vida, no le podemos poner un amontillado Bors porque lo matamos. Lo alejamos
corriendo de ese mundo. Hay que empezar por la parte tal vez más amable, más sencilla, más embaucadora, ¿no? Y no esa parte agresiva y de dolor que nos encanta a nosotros, pero que haya gente que le puede parecer algo escandaloso. Entonces, bueno, en Bilbao era imposible. Pero sí que es verdad que para mí, en un menú de degustación, cuando hacíamos las armonías, cuando las trabajábamos, yo siempre le decía a José, digo, para mí Jerez en una armonía es como la sal en la cocina. Es fundamental para dotar esas puntas de sabor, de levantar un plato, ¿no? Y trabajar muchas veces con Josean en ciertos platos de vamos a hacer esto en conjunto. Tuvimos, por ejemplo, la suerte de con Bodegas Tradición hacer una saca especial de una bota que, bueno, pues que tenía una historia muy bonita, y Josean creó un plato en exclusiva para ello. Entonces era parte del menú. Era un vino que tenía concentración, era amable, pero la gente lo entendía con el plato porque le ponías en ese contexto también. Pero Bilbao era muy difícil que alguien llegase por la puerta y te dijese ponme una copa de amontillado. Cosa que en Madrid está pasando lo contrario, que a mí me ha sorprendido mucho. En este periodo de tiempo la gente quiere beber Jerez. O sea, y la gente te dice quiero una manzanilla, pero ¿no tendrás una manzanilla pasada? Y dices tú, hostias, qué guay, ¿sabes? Me está pidiendo una manzanilla pasada. No se la tengo que vender yo, decirle, mira, te voy a poner esto que es especial. Entonces, eso es bonito y yo creo que eso es un trabajo que poco a poco va subiendo de sur, yo creo que a norte. Algo pasa en Gredos, que se ha quedado ahí un poco parado, ¿sabes? O sea, hay que trabajarlo más para que yo creo que vaya subiendo un poco más arriba, porque al final son vinos que son un patrimonio histórico de nuestra memoria gastronómica aquí en España. Son vinos que se tienen que dar a conocer al mundo, pero hay que empezar poco a poco, porque si no te gusta el heavy metal, empieza por las baladas románticas y luego ya te metes en lo duro, ¿no? Pues esto es igual, exacto. Sí, así es. Bueno, os podéis imaginar, en Galicia, Jerez, es lo antagónico, vamos. En Galicia que lo que nos gusta es que nos salive la boca de la acidez, que nos chirríe ahí, y aquí está todo lo contrario, es decir, os podéis imaginar. Pero sí que es verdad que, bueno, yo en mi caso, al final mi casa es muy conocida por el cocido y demás, y yo con la sopa que ponemos de inicio, yo siempre pongo una copa de un generoso. Dependiendo del nivel que yo veo que puedo tirar, pues o pongo una manzanilla un poquito más fresco o un amontillado. Claro, hay mucha gente que se me queda, que al final aquí es muy típico. Yo creo que en todas las casas aquí cuando se hacía el potaje a la sopa se le echaba, pero se le echaba pues una gotita, pero allí no. Allí es decir, la gente flipa. Es decir, no, vamos, hay alguno que no se lo cree. Pero claro, cuando lo prueban se les cambia la visión, y lo mejor es que al final estos clientes que le pongo esto me vienen la siguiente vez y lo primero que me dicen es y con la sopa nos pones la copita de Jerez, ¿no? Entonces eso es de la verdad es que te das cuenta que poco a poco la gente pues se va animando, pero sí que es verdad que allí en Galicia nos cuesta un poquito por eso, pero porque al final tenemos nuestro paladar adaptado a otra cosa y cuesta un poquito más. Claro, pero en definitiva lo que habláis es como una entrada y a partir de ahí seguir evolucionando y seguir descubriendo. Hace poco tuve un encuentro con Toni Segarra, que luego lo publicamos en la revista Innoble, y entonces él decía que quizá una de las formas, claro, luego está esta problemática de cómo reclutar a los nuevos consumidores, ¿no? A los millennials y demás en el mundo del vino, ¿no? Cuando realmente al final casi están apalancados en el mundo de la cerveza, y cómo los puedes llegar a trasladar. Y él creía que quizá los vinos naturales, no voy a entrar en la discusión de los vinos naturales aquí, pero quizá los vinos naturales tenían un componente de entrada interesante, pero por un insight, que era esto, como lo odian mis padres, yo lo voy a hacer. Entonces, ¿cómo creéis? O sea, de alguna forma es una parte reivindicativa contra el vino clásico. Yo voy a entrar por aquí, ¿no? Entonces ese era como el gancho un poco reivindicativo, que al final todos necesitamos a una determinada edad esa parte un poco de.
Entonces, ¿cómo creéis que los vinos de Pasto y los vinos blancos, llamémoslo de nueva generación, todo lo que está pasando en los últimos 10, 12 años, puede afectar ahí? ¿Puede ser también un buen camino de entrada? Sí, totalmente. Yo creo que, por lo menos a mí me pasa. Yo ahí muchas veces meto la patita con eso. El vino de Pasto al final juego mucho a ciegas. Al final pues tengo esa, bueno, con algunos clientes y demás, y le pone gente que dice Jerez no, Jerez no, Jerez no. Y entonces pues esta va a ser la tuya. Se lo pones a ciegas y te sueltan, te disparan de todo, y cuando le dices que es Jerez, ahí, claro, les choca y poco a poco, para mí es una ventana que me permite adentrarme mucho con los clientes más jóvenes, es verdad, porque es algo mucho más amable, totalmente. Sí, al final yo veo con los vinos de Pasto es un back to front, ¿no? Volver atrás para que la gente pueda volver adelante, ¿no? Porque es como volver al origen del origen del origen, ¿no? Pero yo creo que al final el mundo del vino en la gente joven es algo que tenemos que quitarnos, que es un mundo de estatus, ¿no? Parece que cuando abres botellas tienes un estatus diferente, ¿no? Y dejas de ser un adolescente como yo y te conviertes en una persona mayor. No, eso es un error. O sea, quiero decir, beber vino no es de gente mayor. O sea, beber vino depende de los conceptos de vino que haya. Tú lo que decías de los vinos naturales, lo voy a poner entre comillas grandes, lo de la palabra natural, pero igual tienen ese punto desenfadado. Son etiquetas informales, estamos viendo que se están consumiendo en contextos de conciertos porque hay un movimiento, ¿no?, que lo hace. Entonces la gente joven como que se acerca más a ello también, ¿no? Entonces yo creo que lo están haciendo muy bien porque se están enganchando al vino. Entonces luego van a ir evolucionando también y van a ir dándose cuenta que, bueno, ya estoy en el sacacorchos, entonces ya he dejado el abrebotellas, ¿no? Entonces es interesante, ¿no?, eso, pero yo creo que es un problema de estatus. Yo lo veo con mis amigos. Les dices, ¿bebes vino en casa para comer todos los días? Digo, claro, hay botellas de diario y hay botellas de fin de semana y hay botellas de momentos especiales. Y te dicen, bueno, pues entonces te estarás arruinando. Digo, es que si lo comparas, una botella de vino es más barata muchas veces que una barra de pan. Y pan compras todos los días, ¿no? No pasa nada porque te bebas una copa de vino. Una botella y encima te puede durar 2 días. El pan que compras hoy industrial te dura una mañana, ¿no? Y al día siguiente lo tienes que tirar. Una botella de vino te puede durar 2 o 3 días abierta en casa. Pero es un problema, yo creo que de estatus, que parece que el que bebe vino pues es ese punto de madurez y te pueden llamar incluso ese viejuno, ¿no? Yo lo veo en las generaciones jóvenes de los amigos de mi hermano, que es como, nadie bebe vino, pero porque ellos dicen, no, eso es de persona mayor. ¿Cómo? Yo soy muy joven. Es que yo creo que ahí también hay un problema en lo de, tú cuando vas a un bar, ¿qué vino tienes por copa? Es que a mí a veces me pasa. ¿Qué vinos tienes por copa? ¿Qué copean? Entonces a veces pues me pido una cañita. Entonces, claro, es que ahí está también el gran problema y al final no todo el mundo sabe ir a los bares de vinos donde te vas a tomar un vino bien y no te sale la copa 15 euros tampoco. Entonces, claro, ahí está también un poco, yo creo que el eje de que también se perdiera tanta gente adepta al vino, que al final los copeos no son de una calidad extraordinaria. Entonces, claro. ¿Y eso se puede solucionar? ¿Se puede solucionar? ¿Hay solución para Sí, eso? bueno, hay gente que lo va solucionando poco a poco y vas viendo cómo hay bares que van funcionando muy bien y tú ves que tu competidor tiene una carta de vinos por copas interesante y tú dices, bueno, pues yo también quiero. Yo lo único que tengo que parar, porque Pepe me está mirando como un poco así, con mirada inquisidora, y yo sobre todo cerrar agradeciéndoos a los tres vuestras opiniones. Yo he estado mirando al público, al que agradezco que haya gastado un tiempo de su vida en venir, que no estaba mirando demasiado los móviles y las pantallas como para abajo, estaba mirando para acá, con lo cual algo interesante habéis contado. Así que de verdad, millones de gracias. Nada, a ti. Y un aplauso para vosotros. Un verdadero placer poder... una de las misiones, lo